¿Qué ha pasado en China? ¿Cómo ha tenido lugar la prodigiosa transformación de un inmenso país pobre a la segunda potencia mundial? Para comenzar a entenderlo, vamos a dar un breve repaso a la historia de más de 70 años de la República Popular China con un lenguaje sencillo, pero con todo el rigor de las fuentes consultadas. Imagina el relato como la épica travesía de una nación que decidió reinventarse por completo. Comenzamos con el gran reseteo, es decir, los inicios que van desde 1949 a 1956. Todo empieza el 1 de octubre de 1949, cuando Mao Zedong proclama la fundación de la República Popular China en Tiananmen. Para entender mejor el momento, debemos, sin embargo, retroceder un poco. Desde mediados del siglo XIX, China, una nación poderosa con 5.000 años de historia, ha sufrido un siglo de humillaciones de las potencias imperiales europeas, la invasión de Japón, masacres inenarrables y guerras civiles extenuantes. Ha soportado un régimen semifeudal y semicolonial, y ahora quiere dejar todo eso atrás de una vez. El mensaje es claro: el pueblo chino se ha puesto en pie. En estos primeros años se dedicaron a limpiar la casa, literalmente barrieron los vicios de la vieja sociedad. Adiós al opio, al juego, a la prostitución, al dominio de la clase dominante. Un cambio significativo fue la ley del matrimonio de 1950, que acabó con las nueras niñas y dio derechos reales a las mujeres. En lo económico, como no tenían un manual de instrucciones, copiaron la receta de la URSS, centrándose a tope en la industria pesada y repartiendo la tierra entre los campesinos. Para 1956 ya sentían que el socialismo era el sistema adecuado para su país. Sigue una época de experimentos y curvas peligrosas que va de 1956 a 1976. Aquí las cosas se ponen un poco difíciles, porque Mao sintió que copiar a los rusos no bastaba. China necesitaba su propio camino, pero la impaciencia les jugó una mala pasada. Con el gran salto adelante de 1958, quisieron industrializarse a la velocidad de vértigo. Pusieron a todo el mundo a fabricar acero en el patio de su casa y crearon comunas populares, donde todo era de todos. El problema era que el plan estaba divorciado de la realidad y terminó en una crisis económica y una hambruna tremenda. Después vino la Revolución Cultural de 1966 a 1976, una década de caos total. Los guardias rojos se lanzaron a destruir todo lo antiguo y buscar la pureza revolucionaria. Cualquiera, especialmente a las personas más cualificadas, podía ser acusada de desviaciones burguesas. Fue el golpe más duro para el país desde su fundación. Aún así, en medio del lío, China no se detuvo del todo. Detonaron su primera bomba atómica, lanzaron su primer satélite, el Oriente es Rojo, y recuperaron su asiento en la ONU. Incluso recibieron a Nixon en plena Guerra Fría, gracias a la diplomacia del ping-pong. China necesitaba un gran cambiazo. Lo llamó reforma y apertura, y se prolongó desde 1978 a 2012. Cuando Mao muere, Deng Xiaoping toma el mando y dice algo clave: busquemos la verdad en los hechos. En otras palabras, menos teoría y más pragmatismo. Deng comprende que es necesario adaptar el socialismo a la realidad china, un pueblo laborioso y amante del comercio. Por tanto, permite la propiedad privada, la creación de empresas, la inversión extranjera, la búsqueda personal de la prosperidad, declarando incluso que enriquecerse es glorioso. Unió planificación con experimentación. Empezó a abrirse al mundo. Creó zonas económicas especiales como Shenzhen, que pasó de ser un pueblo pequeño a una megaciudad.
y al ver que funcionaban, las fue extendiendo a otros territorios. Y ojo, Deng consigue todo esto sin grandes desgarros en el Partido Comunista Chino. Le enmienda la plana a Mao, pero sin bajarlo del pedestal de padre de la nación. Eran tiempos convulsos. Está en marcha la fallida perestroika de Gorbachov y los países de la Europa del Este se sacuden el dominio de la Unión Soviética, en un proceso que culmina con la caída del muro de Berlín. En ese caldo de cultivo estalla la protesta juvenil de la plaza de Tiananmen entre abril y junio de 1989, cuando aún no se palpaban los beneficios de la reforma. El partido reprime duramente la revuelta por considerarla una amenaza a la supervivencia del Estado socialista. En esas fechas, Deng Xiaoping se retira y Jiang Zemin asume el liderazgo del partido y del Estado. Su principal aportación es centrarse en la profundización de la reforma y la apertura, es decir, en la modernización del sistema económico que pasa a denominarse oficialmente economía de mercado socialista. Consigue la adhesión a la Organización Mundial del Comercio, una gran puerta abierta al comercio internacional, y hace una innovación teórica fundamental para el partido. Lo llama la triple representación, y de ella hablaremos con más calma en otro episodio. Bajo la política de un país, dos sistemas, conduce el retorno de Hong Kong y Macao a la soberanía china. Estamos en 2002, hemos estrenado siglo y ahora presidente. Hu Jintao lidera el país hasta 2012 y se centra en corregir los desequilibrios derivados del rápido crecimiento económico, priorizando un desarrollo más humano, sostenible y socialmente equilibrado. Esto se concreta, expresado en su vena poética, en la construcción de una sociedad socialista armoniosa. Impulsa decididamente la ciencia y la innovación, asimilando el conocimiento técnico que proporcionan las empresas extranjeras afincadas en Asia. Sienta las bases del desarrollo equilibrado entre el ser humano y la naturaleza. En el plano internacional, aboga por la convivencia pacífica. Se esfuerza por elevar la capacidad de gobernanza, por mantener el carácter pionero y erradicar la corrupción dentro del Partido Comunista Chino. Fue la época de los tres pasos. El primero, que nadie pase hambre. El segundo, alcanzar una vida moderadamente próspera para el año 2000. Y el tercero, ser un país desarrollado para mediados del siglo XXI. Han ido cumpliendo estos objetivos con años de antelación. En este tiempo se organizaron los Juegos Olímpicos de 2008, que dejaron al mundo entero con la boca abierta. Con esto llegamos a la nueva era, la plasmación del sueño chino, que comienza en 2012 y sigue hasta nuestros días. Con Xi Jinping al mando, China ya no solo quiere crecer, quiere revitalizar la nación por completo. El objetivo ahora es construir un país poderoso, democrático, civilizado y bello para el centenario del nacimiento de la República Popular en 2049. Lo más impresionante de esta etapa es la superación de la pobreza extrema. En 2020 celebran haber sacado a 800 millones de personas de la miseria, una proeza histórica, si se compara además con países de su entorno, no hay más que mirar a Pakistán o a la propia India. Con la civilización ecológica pasan de ser la fábrica contaminada del mundo a proclamar que las aguas cristalinas valen tanto como el oro. Se han tomado muy en serio lo de ser un país verde y alcanzar la neutralidad de carbono para 2060. El protagonismo mundial toma cuerpo con la iniciativa de la Franja y la Ruta. China está conectándose con el mundo por medio de infraestructuras, carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, y defiende una comunidad de futuro compartido para la humanidad, que establece relaciones diplomáticas y comerciales con todos los países, con respeto absoluto de su sistema de gobierno. Fruto de esta política ha creado los BRICS,
inicialmente con Brasil, el país más grande de América Latina, Rusia, el mayor del continente euroasiático, India, el más poblado del mundo, y Sudáfrica, el más desarrollado de África, ahora con otros 5 países de pleno derecho y 13 asociados. Y también la Organización de Cooperación de Shanghái, que empuja el desarrollo de 10 países asiáticos. En resumen, podemos visualizar la historia de la República Popular China en 4 grandes etapas. La revolución y fundación de una nueva nación socialista contenida en la frase «El pueblo chino se ha puesto en pie». La reforma y apertura, caracterizada por el pragmatismo de Deng Xiaoping, que proclamó «enriquecerse es glorioso». La institucionalización y armonización de la economía de mercado socialista, tanto en el interior como en el comercio mundial. Y la asunción del liderazgo tecnológico, la conexión global a través de la ruta y la franja, y la apuesta por las aguas cristalinas. Al ver esta evolución fascinante, es lícito preguntarse, ¿los países en desarrollo pueden aprender algo de China? La historia de China nos enseña que modernizarse no es lo mismo que volverse occidental. Ellos han creado su propia versión del progreso, mezclando su cultura milenaria, el confucianismo y el legalismo, con el socialismo. Y les ha funcionado para transitar desde un país campesino a la segunda potencia mundial, en solo 5 décadas. Pero no se empeñan en exportar su modelo. Animan a cada país a buscar su propio camino, ofreciendo, eso sí, su apoyo económico y su apuesta por otra forma de gobernanza global. Con este breve repaso histórico, hemos desplegado la arpillera sobre la que se va a ir tejiendo el prodigio chino. En el próximo episodio iremos desgranando las claves que han hecho posible ese proceso e intentaremos responder a otra pregunta. ¿Qué tiene de capitalismo y qué de comunismo el sistema económico chino? Gracias por vuestra atención. Si pulsáis me gusta, entenderemos que os apetece continuar juntas este viaje.一曲轻吟问千